Und ich schuldig erkenne. Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Washington, 13 de julio de 1945. Querida Bárbara, a menos que haya un cambio de última hora, esta será mi última carta durante un tiempo. Finalmente se acerca la partida. Mi hermano Bat ha sido nombrado jefe de la misión. Está previsto que se reúna con nosotros pronto junto con Bob Parris y otro montador. Viajaremos a 10 ciudades alemanas en busca de películas y fotografías que puedan servir de prueba en el proceso de Nuremberg. Tendremos que hacer algunas incursiones en las zonas ocupadas francesas y británicas. A veces pienso que mi espalda no es lo bastante fuerte para cargar con esta misión. Nunca antes había tenido tantas responsabilidades. Hay tantas cosas que hacer y tan importantes que a veces eso me asusta. La guerra ha terminado. El mundo entra en una nueva era al ritmo de las discusiones entre los vencedores. Acordar un castigo que imponer a los criminales de guerra nazis es el objetivo de varias reuniones al más alto nivel, al final de las cuales se decide organizar un gran proceso en la misma Alemania, en la ciudad de Nuremberg. Las modalidades de este proceso sin precedentes que marcará un hito en la historia se discuten en Londres en junio de 1945. Al mismo tiempo, a miles de kilómetros de distancia en Estados Unidos, dos jóvenes soldados, dos hermanos, se preparan para vivir una aventura que les marcará de por vida. El más joven, Stuart Sulber, que escribe prácticamente todos los días a su esposa, solo tiene 23 años. Pat Sulber, su hermano de 31, es teniente de la Armada. Jóvenes idealistas son la imagen de este nuevo mundo nacido de los escombros de la Segunda Guerra Mundial. Ambos han aceptado una misión especial: encontrar y reunir los archivos de los crímenes nazis, películas y fotografías que servirán de pruebas contra los 24 altos cargos del régimen que serán juzgados a mediados de septiembre en el proceso de Nuremberg. El gran director de cine John Ford les confía personalmente esta misión. Ford dirigía entonces la Unidad Fotográfica de Campo, una unidad especial de la OSS, el servicio de inteligencia estadounidense responsable de toda la documentación visual de la guerra. La mayor parte de sus hombres son reclutados entre los cineastas y técnicos de Hollywood, donde el apellido Sulber es célebre. El padre de Stuart y de Bud era uno de los directivos de la Paramount. Estamos a principios del verano de 1945. Eso les deja 3 meses. 3 meses para reunir las pruebas visuales del mayor crimen de todos los tiempos y poner así los cimientos de nuestra memoria colectiva de este periodo histórico. Aunque los documentos reunidos por los Sulber y presentados en el proceso de Nuremberg son hoy famosos, apenas queda rastro de su misión. Algunas cartas enviadas por Stuart a su joven esposa, Bárbara, algunas fotos conservadas por su hija Sandra Sulber, que se ha convertido en la guardiana de esta historia poco conocida. A lo largo de nuestra investigación hemos descubierto estas imágenes, las únicas que han sobrevivido de la misión Sulber. En el centro, Stuart, el menor de los dos hermanos. Sandra las ve por primera vez. Es un hallazgo extraordinario. Tengo fotos de mi padre de joven, pero nunca antes lo había visto así, en una película. Es realmente formidable. Me conmueve pensar hasta qué punto era joven Stuart. Era el miembro más joven del equipo de filmación de la OSS. Seguro que para él resultó muy impactante volver a ver todas esas atrocidades. Tuvieron que trabajar con todas esas imágenes y visionarlas centenares de veces. Y me sorprende esa especie de inocencia que debían tener en la época por su convicción de que estaban a punto de hacer algo realmente importante. Hoy, algunos elementos nos permiten reconstruir parcialmente la misión.
En especial esta conferencia que dio Bud Schulberg al final de su vida, convertido ya en uno de los mejores guionistas del Hollywood de la posguerra. En ella revivió ante su audiencia los momentos clave de esta excepcional inmersión en el corazón de la gran historia. No tenía la menor idea de en lo que me estaba embarcando. Habíamos empezado recuperando todas las noticias de la Fox Movietone, que en realidad eran películas alemanas con comentarios estadounidenses, y las visionábamos en Nueva York día y noche, día y noche. Tras 2 intensas semanas en la sede de Fox Movietone, el principal banco de imágenes estadounidense, los 2 hermanos seleccionan alrededor de 30 horas analizadas y clasificadas en su totalidad. Es en esta primera selección donde aparecen las imágenes de los primeros autos de fe, al igual que las del discurso de Goering, entonces ministro del Interior, en el origen de los primeros disturbios antisemitas. Los matrimonios entre judíos y ciudadanos alemanes o de origen similar están prohibidos. El proceso debía comenzar el 15 de septiembre. Y el general Bill Donovan, que era el jefe de la OSS, me dijo algo que para mí fue como una bomba. Me dijo, de hecho, no podrán utilizar nada de lo que han recuperado en Nueva York. Todas esas películas de la Fox Movietone no podrán ser utilizadas. Ellos han sido muy claros a este respecto. No podíamos utilizar nada que viniera de Estados Unidos. Los abogados de la defensa se opondrían. Alegarían que habíamos manipulado las películas. No teníamos nada. Tuvimos que volver a empezar de cero. Ante la imposibilidad de utilizar las imágenes obtenidas en Estados Unidos, a los 2 hermanos no les queda otra opción que viajar a Alemania para buscar las imágenes originales que sirvieron para montar esos reportajes. El país es un verdadero campo en ruinas. Nuremberg, la ciudad símbolo del nazismo triunfante, es una ciudad fantasma. Pero el Palacio de Justicia, parcialmente dañado, sigue en pie. Los equipos estadounidenses trabajan sobre el terreno para que todo esté preparado a tiempo. El fiscal Robert Jackson toma el mando de las operaciones. Miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos, es un hombre visionario que pretende que el juicio sea el acto fundacional de una justicia internacional aún por construir. Por primera vez, un tribunal se pronunciará sobre los delitos cometidos por un Estado soberano. Y por primera vez, un nuevo actor hace su aparición en la sala de un tribunal, una pantalla de cine. Normalmente, en una sala de audiencias anglosajona, los jueces se colocan al fondo de la sala, a la vista de todos, delante del público. Y para instalar la pantalla de cine, la OSS tuvo la idea de desplazar a los jueces para poder instalar la pantalla en el punto focal de la sala, de forma que hubo que mover a los jueces hacia la derecha, el lugar vacío que correspondería al jurado, ya que en el proceso militar internacional en Nuremberg no había jurado. ...16 de julio de 1945. Querida, te escribo desde Alemania. Resulta extraño estar aquí y caminar por estas ciudades nazis en ruinas. Todo está destruido, como si se hubieran desenterrado los cimientos de una ciudad antigua. Los niños corren y juegan en medio de las ruinas y nos piden chocolate. Los soldados alemanes con los que nos cruzamos, con sus petates y uniformes raídos, están exhaustos, sucios. Sentimos que evitan nuestra mirada. La gente aquí nos odia, de eso no hay duda. No va a ser fácil convertirlos a la democracia con buenas palabras. Para ellos, eso solo es propaganda estadounidense. Los Schulberg viven ahora en una villa requisada a las afueras de Berlín, donde instalan su sala de montaje. Una de sus primeras misiones tiene como objetivo la película El triunfo de la voluntad, un monumento de la propaganda nazi rodado en Nuremberg durante el Congreso del Partido de 1934.
Los servicios de inteligencia ya conocían una copia estadounidense de la película. Tras un primer análisis de la copia alemana, Bud Schulberg recibe la orden de encontrar y detener a la directora de la película, Leni Riefenstahl, miembro del círculo íntimo de Adolf Hitler. Las imágenes de los mítines del partido nos interesaban por dos razones. Primero, por lo que se decía en esas reuniones. Y después, por la presencia de ciertas personas, ya que su sola presencia en el acto los acusaba. Algunos nos decían que eran simples funcionarios, que no estaban afiliados al partido nazi, y los veíamos ahí con sus insignias, etc. Y Leni Riefenstahl nos ayudó a identificar a muchas personas. Entre los altos cargos nazis identificados con la ayuda de Leni Riefenstahl destaca Hjalmar Schacht, el exministro de Economía de Hitler. Aunque dijo a los investigadores estadounidenses que él nunca había apoyado el nazismo, las imágenes de su presencia entre los dirigentes nazis demuestran lo contrario. Leni Riefenstahl también identifica a Hans Frank, el exgobernador nazi de Polonia, partidario del exterminio de todos los judíos del territorio, que pocas semanas después se sentará también en el banquillo de los acusados de Nuremberg. La estrategia de los fiscales en Nuremberg era conseguir condenar a los acusados basándose en sus propias declaraciones y en las grabaciones que ellos mismos habían hecho de sus actos criminales. Los fiscales tenían a su disposición las películas que habían rodado Leni Riefenstahl y otros, un material procedente del propio gobierno alemán. Y nadie podía decir que esas películas habían sido manipuladas o incluso alteradas por un montaje tendencioso. Era la presentación que los mismos alemanes habían hecho de sus propias acciones. Película filmada en 8 milímetros por los alemanes durante el pogromo de Lviv, Ucrania, en junio de 1941, en el que murieron cerca de 4.000 víctimas. Los testimonios escritos no eran en absoluto suficientes para describir lo que sucedió. En una situación criminal corriente, vas por la calle, alguien te apunta con un arma en el pecho y te pide dinero. Todos podemos imaginarnos eso, pero nadie podía imaginarse realmente lo que había pasado durante el reinado del terror nazi, y en mi opinión, solo las imágenes son capaces de aproximarse a eso. Entre los kilómetros de horrores encontrados y visionados por el equipo de Schulberg están estas imágenes, rodadas por los propios alemanes en el gueto de Varsovia en 1942. No fue hasta la década de 1990 cuando nuevas investigaciones permitieron confirmar que se trataba de una película de propaganda nazi destinada a ilustrar la así denominada inferioridad de los judíos. En 1945, cuando los Schulberg descubrieron estas imágenes, su impacto fue terrible porque las víctimas eran muy reales. Alguien me preguntó, ¿qué es la cosa más horrible entre todas las cosas horribles que has visto? Y yo le dije, creo que está en esa película alemana sobre Varsovia. Se ven fosas donde están enterrados esos pobres cuerpos consumidos y vemos a un cámara alemán abajo, dentro de la fosa, filmando un contrapicado de los cuerpos flacos y desnudos que caen delante de él. Estaba haciendo eso. Esas no son imágenes tomadas por el bando contrario, son de ellos. Filmaban lo que estaban haciendo, incluyendo imágenes increíbles, en fin, de mujeres y niños tirados así, delante de los ojos del cámara.
Pensar que ese hombre estaba filmando eso como un trabajo cualquiera esas imágenes me han perseguido toda la vida. En el Palacio de Justicia de Nuremberg se aceleran los preparativos. La fecha de inicio del proceso, prevista para mediados de septiembre de 1945, se aproxima. Para reforzar sus acusaciones, el equipo del abogado Jackson presiona al equipo de Schulberg. Estábamos muy preocupados por el retraso. Teníamos muy poco tiempo. Yo fui a Nuremberg para hablar con el equipo jurídico de Jackson, para obtener detalles acerca de las acusaciones y saber exactamente cómo podían las evidencias fotográficas reforzar sus acusaciones. A partir de ese momento trabajamos en estrecha colaboración. Ellos estaban intentando construir el caso de la acusación en torno a la idea de conspiración, argumentando que los nazis y Hitler habían conspirado desde el principio, desde 1933, de forma que la acusación tenía diferentes etapas: crímenes contra la humanidad, contra la paz en el mundo, y yo con esa información salía a buscar nuevas películas. En el cortometraje rodado entonces sobre la misión Schulberg aparece esta secuencia que reconstruye el trabajo de la búsqueda de imágenes de los crímenes nazis. El montaje es algo burdo y las situaciones apenas parecen creíbles. Sin embargo, esta escena sucedió en realidad. Se encontraron algunas películas en estas circunstancias abandonadas durante la debacle del ejército alemán. Con el caso de la Fiscalía aún lejos de estar preparado, en el equipo estadounidense surgen diferencias de opinión ante la estrategia de Jackson de basarlo todo en los documentos nazis en detrimento de los testimonios de los testigos. Estas diferencias, además del tiempo limitado del que disponen, complican aún más la tarea de los Schulberg. Ayer pude hacer otro envío a Londres. Documentos secretos de las SS, películas y fotos. Pronto volveré sobre el terreno para proseguir con la investigación. Si al menos pudiéramos liberarnos de todo el papeleo burocrático que solo retrasa nuestro trabajo. Cada segundo perdido es una posibilidad menos de encontrar lo que buscamos. Esta noche estoy un poco desanimado, porque, por decirlo claramente, esto es un desastre. Normalmente no me importaría, pero esta misión es crucial. Nuestros mandos confían en nosotros, pero si esto sigue así, la misión más importante que ha tenido que realizar nunca la unidad fotográfica de campo puede acabar en un enorme fracaso. Aunque los Schulberg tienen serias dudas acerca del éxito de su misión, una imagen decisiva les da nuevas esperanzas. Esta toma de Heinrich Hoffmann, el fotógrafo personal de Hitler. Los Schulberg y su equipo de edición, este es Joe Sigman, lo descubren en una de las películas incautadas. Detienen a Hoffmann rápidamente junto con otros técnicos de cine del departamento de propaganda dirigido por Goebbels. Stuart Schulberg logra así hacerse con todo el archivo fotográfico de Heinrich Hoffmann, 12.000 negativos que envía inmediatamente a Londres para su análisis antes del juicio. Para intentar demostrar su buena fe, los prisioneros proporcionan información valiosa a los militares estadounidenses. Gracias a ellos, supimos que las SS tenían su propio servicio cinematográfico y que hacían lo que ellos llamaban informes, actas. Nosotros las llamaríamos imágenes de atrocidades, pero para ellos era un trabajo del que se sentían muy orgullosos. Matar a todos esos judíos, hacer todo eso, era, desde su punto de vista, purificar a Alemania y, en última instancia, a toda Europa. Decían que esas películas, que a menudo eran películas de 2 bobinas, se proyectaban en las casas de los jerarcas nazis, Goebbels, Himmler, Hitler y los demás. Y que las llamaban los postres porque
las proyectaban como una especie de diversión después de la cena. Pensamos que teníamos que encontrar esas películas. Gracias al soplo de otro informante, Bud Schulberg descubre la existencia de un escondrijo secreto en el que los nazis habrían almacenado algunas de sus películas más comprometedoras. Según su informador, ese escondite se encuentra en el fondo de una mina de sal a 600 metros de profundidad. Esa mina aún existe hoy. Se encuentra en Grasleben, en la región de Magdeburgo. Recorrimos un largo túnel y al final de ese túnel descubrimos algo increíble. Kilómetros de películas quemándose. Había por todas partes, el equivalente a varios campos de fútbol. Lo habían quemado todo. Debía haber millones de metros de películas, todo convertido en humo, destruido. Las habíamos perdido. Lo que perdimos en ese incendio tenía un valor histórico incalculable. Cuando descubre la existencia de otro almacén secreto en Rudersdorf, cerca de Berlín, Bud corre hasta allí con la esperanza de hacerse con las películas intactas, pero es demasiado tarde. De nuevo, acaban de incendiar el almacén. Como mínimo, podemos decir que todos esos incendios que se produjeron en un espacio de tiempo muy corto fueron una coincidencia extraordinaria. Es probable que existiera una política de destrucción sistemática de las películas que podían ser utilizadas por la acusación. Es similar a lo que hicieron con otras pruebas, como durante la Operación 1005, cuando intentaron exhumar todos los cadáveres de las personas asesinadas a tiros, sobre todo en el frente oriental. Intentaron quemar todos esos cuerpos para hacer desaparecer las pruebas de sus crímenes. Yo diría que eso fue exactamente lo que pasó con esas películas. Los Schulberg comienzan entonces una verdadera carrera contrarreloj. Es absolutamente imperativo que encuentren otros archivos antes de que los nazis puedan destruirlos. En noviembre de 1945, la sala 600 del Palacio de Justicia ya está preparada. A Nuremberg comienzan a llegar periodistas de todo el mundo. Cuando la presión sobre los Schulberg y su equipo es máxima, la apertura del juicio se pospone por razones logísticas. La nueva fecha se fija para el 20 de noviembre de 1945. Los Schulberg aprovechan esos días para intentar una última misión. Acaban de enterarse de la existencia de otro escondite importante, pero esta vez en el sector soviético, lo cual complica mucho las cosas. Porque aunque las premisas de la Guerra Fría aún no han volado todos los puentes, las relaciones entre soviéticos y estadounidenses son muy tensas. Bud toma entonces la iniciativa de ponerse en contacto con el oficial del Ejército Rojo al mando del sector de Babelsberg, donde podría encontrarse ese almacén secreto. Contrariamente a lo esperado, el oficial soviético accede a recibirlo. El comandante Avenarius, nunca lo olvidaré. Él me dijo, no lo entiendo. ¿Para qué viene un joven oficial de la Marina a la zona de ocupación soviética? No logro entender qué viene a hacer. Yo le contesté, bueno, es una larga historia, comandante. Nosotros formamos parte del equipo de John Ford. Apenas dije eso, él me preguntó, ¿John Ford? En una sola palabra. Dijo, ¿John Ford? ¿Conoce a John Ford? Le dije, sí, trabajamos para él. Es nuestro jefe. Y él dijo entonces, yo he escrito 2 libros sobre John Ford. Resultó que aquel hombre era el mayor especialista en John Ford del mundo. Y me bombardeó a preguntas. Me preguntó por todas sus películas, una tras otra. Estaba entusiasmado. ¿Recuerda su película El joven Lincoln? Cuando Henry Fonda pone los pies sobre el escritorio. ¿Recuerdas ese plano? ¿Recuerdas el ángulo del plano? Fue extraordinario. De repente era nuestro amigo. Habría hecho cualquier cosa por nosotros. Nos dijo, venga, venid. El tipo tenía todos los negativos de las películas que buscábamos. Y me dijo, traed un camión y coged lo que queráis.
Sin lugar a dudas, los alemanes o sus agentes tomaron medidas para destruir las pruebas. Hoy seguimos sin saber exactamente qué destruyeron. Es por eso que ese encuentro, esa especie de intercambio de películas nazis entre el director ruso del Babelsberg Studio y los Schulberg es tan interesante. Todo estaba guardado en Babelsberg. Fue como si de repente hubieran encontrado las llaves del paraíso. En esta lista enviada por Bas Schulberg a sus superiores hay una serie de documentos que su nuevo amigo, el comandante Avenarius, había aceptado entregarle. Entre ellos, un discurso abrumador del ideólogo del régimen, Alfred Rosenberg, que será decisivo para su condena por el Tribunal de Nuremberg. Otras imágenes tendrán un valor inestimable para mostrar la política de terror ejercida por los nazis durante su conquista del poder, demostrando de manera determinante la acusación de conspiración y de premeditación contra los acusados de Nuremberg. Todos han sido trasladados ya a los sótanos del Palacio de Justicia, donde aguardan la apertura inminente del proceso. Uno de los acusados, Robert Ley, se suicida pocos días antes y los prisioneros ahora son vigilados las 24 horas del día. Ayer vivimos otro gran momento. Rudolf Hess, uno de los acusados, fue conducido hasta nuestra sala de proyección para que visionara imágenes suyas y de otros altos cargos del régimen nazi, vociferando y gritando su propaganda. Hess finge tener amnesia, con la esperanza de poder escapar así de la justicia. Nos acompañaba el equipo de psiquiatras que lo había estado observando desde que llegó aquí. Todos esperaban acorralarlo buscando una señal, algo que les permitiese demostrar que estaba fingiendo. Pues bien, si estaba fingiendo fue un fracaso total. Hess lo hizo extraordinariamente bien, logrando que su amnesia resultara completamente creíble. Atención, el Tribunal Militar Internacional va a entrar. 20 de noviembre de 1945. Es una fecha histórica, la del comienzo del proceso de Nuremberg. 218 días de audiencias, 5.330 documentos, 236 testigos, debates en 4 idiomas traducidos de forma simultánea. Sentados en el banquillo de los acusados, 21 altos cargos nazis de los 24 procesados. Faltan 3. Uno se ha suicidado, otro se encuentra huido y un tercero ha sido eximido por razones médicas. El fiscal Jackson ya sabe que puede contar con las películas preparadas por los Schulberg para convencer al tribunal. Se han preparado varios montajes con las imágenes recuperadas por los dos hermanos, pero también con las filmadas durante la liberación de los campos por cámaras estadounidenses, británicos y soviéticos. Las películas se proyectarán durante las audiencias para demostrar las diferentes acusaciones. El privilegio de abrir la primera audiencia del proceso por los crímenes contra la paz mundial conlleva una gran responsabilidad. A menudo, los acusados fueron fotografiados durante sus actos. Vamos a mostrarles sus propias películas. Verán la forma en la que se conducían y oirán sus propias voces y revivirán en la pantalla algunos hechos de sus conspiraciones. La verdadera acusación aquí es la civilización. Jackson explicó que iba a mostrar las películas nazis precisamente porque los dignatarios, los acusados, habían tenido la vanidad de hacerse filmar a menudo, demostrando así, de forma muy precisa, que el tribunal iba a oír las palabras de los acusados y que verían revivir en la pantalla ciertos episodios
del complot, del plan concertado. Así que se puede decir que el fiscal Jackson se imaginaba un poco las películas como una especie de reconstrucción judicial por pantalla interpuesta. El fiscal Jackson insiste en que el juicio debe filmarse. Tiene en mente una gran película universal que, reconstruyendo las principales etapas de un juicio que él quiere que sea ejemplar, actúe sobre las futuras generaciones como un verdadero antídoto contra el fascismo y la injusticia. Jackson obviamente se dirige a Bud Schulberg para que sea el realizador, pero Bud, impaciente por volver a sus proyectos personales de escritura, tiene la intención de volver a Nueva York. Será su hermano menor, Stuart, quien se volcará entonces en esa tarea: dirigir la primera gran película sobre el proceso, una película que será la matriz de todas las que la sucedan en la historia. La tarea no va a resultar sencilla. Las cámaras y las grabadoras de sonido de la época son aparatos voluminosos y ruidosos, y varios jueces consideran que su presencia podría comprometer la serenidad de los debates. En consecuencia, los equipos deberán permanecer la mayor parte del tiempo aislados detrás de paredes acristaladas en lugares especialmente acondicionados para ellos. Básicamente eran tres. La caja de cristal, que se encontraba a la izquierda de los jueces y que permitía registrar el sonido de manera sincrónica con la imagen. Otra cámara, situada en el lado opuesto, a la derecha de los jueces, y que permitía filmar a la vez a los acusados y también las intervenciones de los fiscales. Y por último, había una tercera cámara en la sala de los radiooperadores que permitía grabar imagen y sonido. und zwar in Funktion. Diese Bekundungen sind falsch. 400 periodistas llegados de todo el mundo están presentes en la sala, pero ante el tono tedioso de ciertos debates ralentizados por las traducciones simultáneas, poco a poco la prensa parece empezar a perder el interés. El fiscal Jackson decide entonces adelantar unos días la fecha prevista inicialmente para proyectar la primera película sobre las atrocidades nazis. Stuart Schulberg hace las últimas pruebas de iluminación. Para Jackson es crucial poder filmar la reacción de los acusados ante las imágenes de sus crímenes. En el momento de las últimas pruebas nos dimos cuenta de que la iluminación era demasiado fuerte y de que no se veían bien las imágenes en la pantalla. Y entonces decidimos cubrir con una cinta adhesiva los tubos de neón que habíamos colocado a los pies de los acusados. Eran más de las 9 en punto. Mientras me afanaba febrilmente agachado sobre un tubo de neón, Goering y Hess se dirigieron hacia mí. Yo estaba en mitad de su camino hasta el banquillo de los acusados. Cuando estaba a la altura de sus botas de cuero, Goering miró un momento mi instalación y me dijo: «El cine, ¿eh? ¿Verdad?». En cuanto a Hess, que aún seguía haciéndose el amnésico, se puso a dar palmadas con aire asombrado. Goering sonrió, se volvió hacia mí y se encogió de hombros. Media hora más tarde, mientras las imágenes desfilaban por la pantalla de Nuremberg, sus sonrisas desaparecieron. Si el tribunal está de acuerdo, procederemos a proyectar la película. La primera película preparada por el equipo de Schulberg se proyecta el 29 de noviembre de 1945. Es un montaje de 1 hora realizado con las imágenes filmadas por los aliados durante la liberación de los campos de concentración. Los campos de concentración nazis. Estas son las ubicaciones de los campos de detención y concentración más grandes en Alemania y en la Europa ocupada por los nazis. Este reportaje, que muestra un grupo representativo de esos campos, muestra las condiciones generales que allí reinaban.
Este campo fue elegido para una inspección dirigida por el general Dwight D. Eisenhower. También estaban presentes los generales Omar Bradley y George S. Patton. La 4ª División Blindada del Tercer Ejército del general liberó este campo a principios de abril. Encontraron cuerpos amontonados y cubiertos de cal. El olor era asfixiante. Enseguida constataron el horror de los crematorios en medio de una maraña de vías de tren. Sobre esa parrilla aún estaban los restos calcinados de los prisioneros. Yo tenía 21 o 22 años. Obviamente fue bastante impresionante. Las imágenes del horror. Eso fue al principio del juicio. Aquello provocó una conmoción considerable incluso entre los acusados, que ya no podían decir que eso nunca había pasado. Las imágenes de los cadáveres arrastrados por excavadoras, etc., eran abominables. Provocó una gran conmoción Causaron un auténtico shock. Incluso entre los acusados que decían, no lo sabíamos. Tuvieron que enfrentarse a aquel horror. Fue un buen movimiento por parte de Jackson mostrar aquellas imágenes horribles al inicio del juicio. Esto era Bergen-Belsen. Cuando las luces se encendieron, como toda la sala, yo miré a los 21 acusados. Keitel se secaba las lágrimas. Ribbentrop, el elegante diplomático que tenía respuestas para todo, se miraba los pies y asentía lentamente con la cabeza. Reder y Donitz, los 2 oficiales superiores, miraban inexpresivos al vacío. Rosenberg apoyaba la cabeza sobre la mesa delante de él. E incluso Goering, que hasta entonces había estado riéndose y lanzando guiños y sonrisas a sus colegas, parecía aturdido por fin, con la mandíbula caída. Pero la reacción más sorprendente fue la de Hans Frank, procesado por el asesinato de 5 millones de polacos. Mientras todos los acusados regresaban uno a uno a sus celdas, él permaneció inmóvil, sentado, hasta que un guardia vino para literalmente llevárselo a su celda. Estaba realmente conmovido, debo admitirlo. A punto de llorar. Debería haberse mantenido en ese estado y recordar y admitir lo que había hecho. ¿Cree que nunca habían visto esas imágenes? No puedo hablar por los demás, pero estoy seguro al 100% de que mi padre nunca había visto esas imágenes, porque él no quería verlas. Él sabía perfectamente lo que estaba pasando, lo que les ocurría a todas esas personas inocentes, pero verlos así en aquella sala, eso fue algo absolutamente nuevo para él. ¿Y piensa que sintió remordimientos? No, jamás. El día antes de su muerte, escribió a su abogado, el señor Seidel, y a su esposa, mi madre. Él escribió: cuento con vosotros para que digáis la verdad sobre mí. Yo nunca fui un criminal.
Increíble. Después de un año entero de proceso, con todas estas pruebas, con todas estas películas, las imágenes de Auschwitz, y después se atreve a decir eso. Eso es algo que nunca le perdonaré. Jamás. El día después de la proyección se produce un primer giro inesperado. Rudolf Hess, que hasta entonces se había refugiado en su personaje amnésico, de repente pide autorización para leer una declaración. Señor presidente, a partir de ahora, mi memoria vuelve a estar disponible para el mundo exterior. Fingí amnesia por razones estratégicas. Quiero señalar que soy responsable de todo lo que hice y firmé solo o con otros. Pocos días después, el 11 de diciembre de 1945, la acusación presenta ante el tribunal la segunda película preparada por el equipo de Schulberg. Acaban de terminar de montarla. Con una duración de 3 horas y 15 minutos, el plan nazi fue elaborado a partir de documentos encontrados durante la misión de los dos hermanos. Esta película es esencial para demostrar la acusación de la guerra premeditada y de las atrocidades cometidas por los nazis. Más que ninguna otra película, el plan nazi ha forjado la memoria colectiva de aquel periodo. Los hermanos Schulberg desempeñaron un papel primordial en nuestra memoria histórica. Incluso hoy, la mayoría de los documentales realizados sobre lo que llamamos el Tercer Reich utilizan imágenes recopiladas y seleccionadas para esta película. Todo el mundo recurre a esta misma fuente de imágenes. Por lo tanto, el trabajo que ellos hicieron en aquella época tuvo implicaciones muy importantes a largo plazo. Siguiendo la cronología cuidadosamente reconstruida por el plan nazi, los debates prosiguen. Son semanas, meses de interrogatorios y contrainterrogatorios. Los estadounidenses quieren mostrarle al mundo que a pesar de la enormidad del crimen, la justicia debe ser imparcial. Ese es el objetivo principal de la película sobre el proceso, confiado al menor de los hermanos Schulberg. Pero para cumplir esta nueva misión tiene que enfrentarse a infinidad de obstáculos. Los jueces tomaron la decisión de permitir que se filmara el juicio, pero solo durante 35 horas. Y eso para un proceso que duró casi un año. De hecho, disponemos de unas 38 o 39 horas, porque algunas fases del juicio fueron filmadas por varias cámaras desde posiciones distintas. Y fue con ese material con el que Stuart Schulberg tuvo que arreglárselas para hacer su película. Las cámaras que estaban en la sala eran cámaras del Ejército de Estados Unidos. Estaba previsto usar a los cámaras de la OSS, pero esta había sido desmantelada, de forma que todos los cámaras destinados allí pertenecían al Cuerpo de Señales, una unidad especializada en telecomunicaciones. Pero no hablaban ni una palabra de alemán. Y eso era un problema añadido. No entendían lo que estaba pasando, así que a veces filmaban y a veces no. A veces captaban algo importante y otras apagaban la cámara demasiado pronto. El resultado fue que el material con el que tuvo que trabajar Stuart Schulberg era de muy mala calidad. Pero Stuart Schulberg encuentra la solución. Todos los debates se grababan en discos de cera y con la ayuda de sus dos editores, Robert Parrish y Joe Sigman, Stuart emprende un trabajo colosal. Intenta aprovechar al máximo las pocas imágenes de las que dispone y jugar con las voces en off, es decir, montar el sonido con los planos de escucha de unos y de otros. De nuevo quiero insistir en que yo no sabía nada de las operaciones militares. Y si sabía algo era insignificante. Pero mientras Stuart Schulberg batalla en la sala de montaje,
Los soviéticos, que también pretenden que el juicio forme parte de su relato nacional, dirigen su propio proyecto confiado al cámara y director Roman Karmen. La Sala de Justicia de Nuremberg se convierte en el lugar donde los dos aliados se posicionan frente a la historia, cada cual intentando presentarse como el gran vencedor del nazismo. En su combate por la primacía en la narración histórica, las imágenes van a jugar un papel primordial. Los soviéticos consiguen autorización para un día especial de rodaje fuera del juicio, en el que filman a los acusados instalándose en sus sitios como si fuera un día corriente de juicio. El director soviético Roman Karmen tiene un lugar privilegiado, lo que le permite asegurarse una serie de primeros planos que los estadounidenses nunca han podido filmar. Esos primeros planos, rodados por Roman Karmen, son de una eficacia dramática extraordinaria. Incluso hoy nos permiten percibir toda la intensidad de lo que está sucediendo en la sala. Como el 1 de octubre de 1946, el día del veredicto, leído por el presidente del tribunal, el juez Lawrence. 12 sentencias de muerte, 3 cadenas perpetuas, otras 4 de 10 a 20 años, 3 absoluciones. 11 de los 12 condenados a muerte serán ejecutados 2 semanas después en la prisión de Nuremberg. El último, Goering, se suicida en su celda la víspera de la ejecución. Stuart Schulberg tardó casi 1 año y medio en rodar su película dedicada al proceso. Las diferencias entre las autoridades estadounidenses sobre los objetivos de la película retrasaron considerablemente su trabajo. Tiene que escribir hasta 11 versiones sucesivas del guión antes de poder comenzar el montaje de la película. Pasan varios meses desde el final del juicio. Cuando se encuentra en pleno proceso de montaje de su película, el joven director logra hacerse con un documento filmado excepcional. Se lo hace llegar un vecino de Berlín que acaba de comprar la casa de un exalto jerarca nazi, Arthur Neve. La película, que recoge uno de los primeros intentos de gasear a seres humanos, fue probablemente filmada por el propio Arthur Neve en 1941. Las víctimas son pacientes de un manicomio de la región de Mogilov, en Bielorrusia. Stuart Schulberg escribió que ese era el único documento conocido hasta entonces que mostraba el crimen a punto de cometerse. Las imágenes no eran conocidas aún durante el proceso de Nuremberg, pero su importancia es tal que Stuart decide incorporarlas a su montaje. Principios de 1947. Mientras Stuart Schulberg aún está lejos de haber terminado su película, El juicio de los pueblos, dirigida por Roman Karmen, ya está lista. Los soviéticos incluso se permiten el lujo de organizar su estreno en el centro de Nueva York, en Times Square. Los rojos derrotan a los yanquis. La prensa estadounidense ironiza sobre el retraso en la producción de la película americana. Un retraso provocado por las rivalidades entre Washington y las autoridades militares estadounidenses en Berlín. Una de las grandes batallas era saber si se trataba de una película destinada al público alemán o a un público internacional. Para el personal destinado en Berlín, integrado en el gobierno militar, la prioridad era que la película sirviera como una herramienta de desnazificación que sirviera para reeducar al pueblo alemán. Ellos querían mostrar la diferencia entre la justicia nazi y la justicia aliada. Por su parte, Stuart Schulberg pensaba que no estaban haciendo solo una película para Alemania y que el proceso de Nuremberg era un hecho sin precedentes en la historia de la civilización, cuyas enseñanzas concernían al mundo entero y no solo a los alemanes. Navegando como pudo entre esas dos órdenes contradictorias, Stuart Schulberg termina por fin su película a comienzos de 1948, un año después de la de Roman Karmen.
Lord Jeffrey Lawrence por el Reino Unido. El señor Francis Biddle por Estados Unidos. El señor Henri de Vabre por Francia. Y el general Iona Nikitchenko por la Unión Soviética. Con una duración de 80 minutos, la película de Stuart Schulberg, filmada en un momento en el que soviéticos, estadounidenses, franceses y británicos aún estaban unidos contra el nazismo, recorre todas las etapas del proceso de Nuremberg. Titulada Nuremberg, una lección para el mundo de hoy, es una película fuerte, necesaria, que plasma la historia de los grandes momentos del proceso y muestra todos los archivos filmados que Stuart y Bud Schulberg han recopilado para el fiscal Jackson. La película también incluye la mayoría de las secuencias filmadas por los cámaras estadounidenses, británicos y soviéticos durante la liberación de los campos. Pero el mundo no verá esta película, al menos no durante muchos años. El 28 de junio de 1948, las fuerzas soviéticas rodean brutalmente Berlín, imponiendo un bloqueo a la capital alemana que solo puede ser abastecida gracias al puente aéreo puesto en marcha por las fuerzas occidentales. El mundo se precipita hacia la Guerra Fría. Es la Guerra Fría lo que explica el escaso entusiasmo de los aliados por continuar persiguiendo a los criminales de guerra nazis, sobre todo a partir de 1950. La misma Guerra Fría que entonces convirtió a Alemania, al menos a la Alemania occidental de la época, en nuestra aliada, y a la Unión Soviética en nuestra nueva enemiga. Esa no era la historia que contaba la película en absoluto. Hasta cierto punto, la película contradecía esa visión de las cosas, el relato oficial. Ahí desperdiciamos una ocasión extraordinaria para recordarle al pueblo estadounidense por qué habíamos combatido en la guerra. Sin embargo, en noviembre de 1948, la película de Stuart Schulberg se estrenó en Alemania, no en Berlín, que ya estaba rodeada por los soviéticos, sino en Stuttgart. Ante el éxito de las primeras proyecciones, se organiza su estreno en Estados Unidos en las siguientes semanas. Pero en Washington el clima ha cambiado. El Congreso acaba de aprobar el lanzamiento de un gigantesco plan para la reconstrucción de Europa. Han pasado 2 años desde que terminó el proceso de Nuremberg. La puesta en marcha del Plan Marshall es la prioridad principal para el gobierno de Estados Unidos. En el marco del Plan Marshall se habían invertido millones y millones de dólares, no solo en Alemania, sino en toda Europa. Pero en Alemania también, para ayudar al país a recuperarse, a reconstruir su economía. Y esa idea entraba en contradicción con la idea de castigar a un país responsable de tantos crímenes de guerra. Esas imágenes de excavadoras tirando los cadáveres a las fosas, esas imágenes hacían difícil la idea misma de ayudar a Alemania. A finales de 1948 se toma la decisión. Se cancela el estreno de la película indefinidamente. Las ambiciones humanistas del fiscal Jackson, de Stuart Schulberg y de todo su equipo, que había puesto tantas esperanzas y energías en la película, quedan reducidas a la nada por la nueva situación política en Washington. Pero puede que los imperativos del Plan Marshall y la reconstrucción de Europa no sean los únicos responsables. No es casualidad que la película no se estrenara en las pantallas estadounidenses. Fue una decisión del gobierno, una decisión que tomó el entonces secretario de Defensa, Kenneth Royal. Había un buen número de altos cargos estadounidenses a los que no les gustaba la idea de que la justicia persiguiera a altos mandos alemanes. Esos oficiales consideraban que no habían hecho otra cosa que ejecutar las órdenes de Adolf Hitler y que no eran responsables de los crímenes nazis. De forma que existía una especie de solidaridad entre algunos oficiales alemanes y estadounidenses.
Durante mi juventud no sabía nada acerca de la película de mi padre sobre Nuremberg. Mi madre murió en 2002. Cuando recogíamos su apartamento nos encontramos con todas estas cajas, todas estas latas llenas de archivos sobre Nuremberg, de las que ignorábamos por completo su existencia. También había una lata de película de 16 milímetros que llevaba allí en lo alto del estante años y años. La gente dejaba sus copas de vino encima. Nunca nos dimos cuenta de que lo que estaba allí era la película. Y de repente, cuando encontramos todos estos documentos, todo se volvió como presente y nos empezamos a preguntar, ¿qué fue lo que pasó? Yo he intentado darle sentido a todos estos archivos. Están ahí, por todas partes, y trabajo sin descanso para intentar comprender la totalidad de esta historia. Durante casi 10 años, Sandra Schulberg ha realizado un trabajo colosal para restaurar la película de su padre. Tuvo que encontrar las bobinas, restaurar la imagen, que se había deteriorado bastante con el tiempo, así como el sonido, parte del cual se había perdido. Hoy la película está disponible en 13 idiomas y Sandra viaja por el mundo para proyectarla de nuevo. Gracias a ella, el trabajo de su padre ha podido por fin retomar su camino. Y su título, Nuremberg, una lección para el mundo de hoy, todo su significado. Viendo otra vez Nuremberg, una lección para el mundo de hoy, me impresionó el lado increíblemente visionario del fiscal Jackson. Trágicamente visionario, de hecho. Esto fue lo que dijo. Este juicio es de una importancia capital. Es necesario entender que los acusados encarnan fuerzas siniestras que nos perseguirán aún durante mucho tiempo, mucho después de que sus cuerpos se hayan convertido en polvo. Ellos simbolizan las fuerzas del odio racial, el terrorismo, la violencia, la arrogancia y la crueldad del poder. Son los símbolos vivientes de la manipulación, del nacionalismo y del espíritu guerrero más feroz. Estos son exactamente los problemas a los que el mundo se enfrenta hoy. El mundo no ha cambiado tanto como esperaban los grandes visionarios que inspiraron el proceso de Nuremberg. Y esa fue la razón por la que hicieron esta película. Querían asegurarse de que el mundo no olvidara y que aprendiera la lección. Lamentablemente, aún nos queda mucho trabajo por hacer.